Entonces vamos a arrancar con todo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes en esta actividad de fortalecimiento a la red boliviana contra la trata de personas y delitos conexos y tráfico ilícito de migrantes. Este es un esfuerzo que está haciendo la red como para fortalecernos, para unirnos, para mostrar que sí podemos seguir trabajando de manera conjunta para luchar contra estos delitos. En esta ocasión queremos agradecer mucho el apoyo a Free the Slaves, que es un aliado estratégico de conexión que ha brindado todo el apoyo y el esfuerzo para que podamos estar presentes el día de hoy y el día miércoles, para poder trabajar de la mano del conocimiento que ellos tienen, que nos puedan compartir todo el conocimiento y experiencia que tienen en esto que es el trabajo forzoso y la explotación laboral. Entonces, en este sentido, vamos a dar la bienvenida aquí a la doctora Cintia Belbusi, que yo sé que no le gusta que la llamemos de doctora, pero de todas formas te presento así, Cintia, y te paso ahora la batuta. Cintia, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Es un honor poder iniciar este ciclo de fortalecimiento junto a ustedes. Antes que nada, agradecer a las compañeras y compañeros de Conexión, cuyo apoyo invaluable nos situó aquí hoy, así como a las compañeras que fuimos conociendo a lo largo de este proceso de la red que ustedes conforman. Como decía Tati, mi nombre es Cintia Belbusi, soy la directora regional de Free the Slaves para Latinoamérica. Free the Slaves es una organización de la sociedad civil fundada en el año 2000 con llegada global, cuyos esfuerzos se enfocan en la eliminación de las condiciones que permiten la persistencia de la esclavitud moderna. Trabajamos a nivel comunitario para empoderar a individuos y comunidades en situación de vulnerabilidad con el fin de lograr comunidades resistentes a la esclavitud. Trabajamos con y a través de socios locales para desarrollar capacidades en el combate contra la trata de personas, el trabajo forzado, incluyendo, claro, la asistencia técnica tanto a gobiernos como en sus distintos niveles, como al sector privado. Además, la organización ocupa uno de los 3 asientos designados para las organizaciones de la sociedad civil en el Grupo Coordinador Global de la Alianza 8.7. Esta alianza está vinculada al Objetivo del Desarrollo 8.7, ¿verdad? Esta es una asociación inclusiva que reúne a gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, empresas, agencias de Naciones Unidas y sobrevivientes para acelerar acciones hacia la erradicación de estas formas de explotación. En este rol, Free the Slaves proporciona dirección estratégica, supervisa el progreso de los grupos de acción y la implementación de hojas de ruta en países comprometidos para la erradicación de la esclavitud moderna. Tati, nunca te dije que muevas las diapositivas, pero móvelas. Entonces, esta es un poco la organización que represento. Pues, estos son los 4 ejes, mira, si hace un segundo al anterior, estos son los 4 ejes que solemos trabajar. Esto igual después les queda para ustedes, les vamos a armar una pequeña, les vamos a enviar seguramente por mail los documentos que trabajemos para que les quede después a todas ustedes, todos y todas. Entonces estos son los pilares que solemos trabajar en nuestra organización y ahora... sigamos un poquito más para adelante, les cuento cuál es la agenda de trabajo del día de hoy. Hoy tenemos 2 horitas, nos queda 1 hora 45, para trabajar un poco, desentrañar conceptos de trata en general y de las formas de explotación específicas que hoy nos convocan. También vamos a ver los indicadores prácticos que da la Organización Internacional del Trabajo para entender si estamos frente a tal o cual delito de los que vamos a abordar. Luego vamos a ver un panorama regional y un poquito el contexto de riesgo en particular en el que está Bolivia, en términos de riesgo, digo, en términos de trabajo forzado, de trata con fin de explotación laboral y demás. Vamos a ver un poco cuál es la situación de su país. Ahí, por supuesto, espero que puedan compartir
porque quiénes mejores que ustedes para saber cuál es la situación de Bolivia hoy día en situación a la trata. Y bueno, tendremos unos minutos para hacer una rueda de preguntas y de intercambio. Entonces, vamos a arrancar, como decía, con este desenmarañar un poco los conceptos. Entonces, bueno, por supuesto que voy a ir muy abuelo de pájaro, muy rapidito con primeras cuestiones, porque creo que todos las manejamos, pero básicamente decimos que estamos frente a una situación de trata cuando podemos observar la captación, traslado y acogida de una persona con fines de explotación. O sea, tenemos dos delitos, ¿no? La captación, el traslado de una persona para luego explotarla. O sea, esa explotación es un segundo delito que según el país será el concurso real o ideal de delitos entre sí y demás. Pero hoy vamos a ver un poco a partir de las obligaciones internacionales que tomó Bolivia, cómo definimos estos delitos y estas formas de explotación. Luego, ¿quién mejor que ustedes decía para realmente profundizar en la legislación nacional y demás? Entonces, primero decir que cuando yo digo que es captación, traslado, acogida, no hace falta que todas esas etapas estén acreditadas en la justicia. Esto es para entender cuál es el proceso, cuál es el delito. Después, en la medida, digamos, cada legislación puede ser diferente. En nuestro caso, por ejemplo, si yo puedo acreditar, digamos, una de las fases de la trata con el fin de la posterior explotación, ya estamos hablando de trata, digamos, y ahí ya queda claro. Igual vamos a ir viendo los indicadores. Entonces, ¿qué es la captación? Usualmente ocurre en el lugar de origen de la víctima, digo, podría ocurrir en otro lugar, pero normalmente este es el lugar donde son captadas las personas, es el lugar que detectamos como lugar de origen, que luego va a quedar así en los informes y demás. Entonces, digamos, qué acciones llevan adelante los y las tratantes para esta fase? Es básicamente la identificación de potenciales víctimas y el ofrecimiento de posibilidades de migrar, ¿no? De migrar, digo, puede ser de región, puede ser interna, la trata puede ser, como saben, internacional o puede ser interna. Tampoco es necesario, digo, que haya una gran migración. A veces, últimamente, de hecho, podemos empezar a hablar en todo lo que es trata con fines de explotación en entornos digitales, podemos hablar de situaciones de trata en el propio hogar. O sea que estas formas más duras, más rígidas de otros tiempos, piensen que esto se armó en el año 2000, este convenio, este protocolo que define las formas de la trata y demás, han pasado 25 años y en estos 25 años todo evolucionó, incluso el delito, ¿no? Que siempre evoluciona mucho más rápido que nosotros que vamos atrás tratando de resolver sus consecuencias. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver la definición luego del reclutamiento, es decir, cuáles son los medios más usados para reclutar a una persona. El engaño, típicamente, ¿no? Vas a ir y vas a trabajar en un lugar, te vamos a pagar tanto, tanto, y después nada de lo que me prometieron el acierto. El abuso de una situación de vulnerabilidad. Este medio que tiene la trata, no hay que desaprovecharlo en términos probatorios, porque, por ejemplo, en algunos países, cuando la víctima es mayor de 18 años, eh, extrañamente hay que probar que uno no consintió su propia explotación, ¿no? Como señor juez, yo no quería que me esclavice. Bueno, chicos, ¿verdad? La justicia tiene sus bemoles. Sin embargo, el abuso de la situación de vulnerabilidad nos ha permitido, en el caso argentino, por ejemplo, en el que durante muchos años, durante 4 años, tuvimos ese problema del consentimiento con las víctimas mayores de edad. Entonces, lo que usamos como ventana para poder acreditar las situaciones de trata era justamente esto. No, se abusó el tratante de la situación de vulnerabilidad. Hacíamos un informe socioambiental en la casa de origen de la víctima que había sido luego trasladada y explotada a otro lugar. Con ese socioambiental donde se determinaba la situación de vulnerabilidad, de pobreza, en fin, las situaciones que
que viviera esa persona en particular, luego, digamos, con la promesa migratoria podíamos acreditar el abuso de esa situación. Eso nos sirvió un montón, y tenemos, se fijan en la jurisprudencia argentina, tenemos muchísimos casos, les diría que los casos de las condenas de los 4 primeros años, digo 4 primeros años, pues luego la legislación fue modificada, se basó básicamente en ese medio para el reclutamiento porque los otros no lográbamos desarmarlos. En la siguiente vamos a ver cómo, o el objetivo de, Jaime, si la pasás, el objetivo del traslado, del transporte. Aquí hay un doble objetivo, ¿no? Cuando transportan a la víctima o a las víctimas, como les digo, no quiere decir esto que todos los casos de trata tengamos que probar el transporte, no es necesario, pero en los casos en los que está, ¿cuál es el objetivo? Por un lado, por supuesto, llevar a la persona al lugar de explotación, obvio. Pero cuando yo saco a la persona de su lugar de origen, de sus redes de contención, de sus redes de resistencia, la aislamos, le retiramos esa contención social, la desarraigamos de modo tal que se forme un vínculo de absoluta dependencia con su victimario y el pedido de auxilio sea mucho, mucho más arduo. Luego vamos a ver la acogida y la explotación. Y aquí resalto especialmente el uso de la violencia tanto como medio como fin, ¿no? Una vez que la víctima arribó a su destino, es donde los y las tratantes tienen que empezar a doblegar la voluntad de estas personas para explotarlas brutalmente como suelen hacerlo. Entonces, dependiendo del tipo de explotación y el nivel de vulnerabilidad, también los mecanismos de persuasión y posterior sujeción van a ir variando, ¿no? Digamos, hay casos donde la violencia sexual es la que prima, hay otras en las que se utilizan las amenazas, digamos, cada situación es particular. Yo les diré que en los muchos allanamientos que me ha tocado hacer en otros roles, dirigiendo el equipo de rescate de aquí de Buenos Aires y demás, he encontrado hasta manuales de cómo doblar víctimas y de tratarlas y demás. Entonces, bueno, para que... Cuidado, Eleodora, que tienes el micrófono prendido. Entonces, para que sepan que, bueno, el nivel de tecnología que manejan los y las tratantes siempre es más importante de lo que... Pasamos a la siguiente. Entonces, esta es básicamente la gestión de la trata. Como ven, fui rapidito, todos sabemos esto, pero digo, por las dudas, veamos, observemos cómo es la gestión, ¿no? Cuán compleja es. Pero digo, esto puede, digamos, la trata puede ocurrir, como digo, a nivel internacional, a nivel interno, puede tener por perpetradores redes de una organización sumamente profesional, pueden ser una familia, he tenido casos de una familia que explotaba a un joven como albañil y lo tuvieron encerrado 1 año solamente teniendo un arma, digamos, no. Digo, los grados de profesionalismo, digamos, de los delincuentes va cambiando situación a situación pero no por ello, digamos, la trata deja de ser tal. Por supuesto, tendrá mayores agravantes en la medida que sea una banda más compleja, menos compleja, digamos, esto va teniendo como consecuencias en el ámbito penal, pero esta foto igual es para que nosotros entendamos, digamos, cuál es la complejidad básica de la que hablamos cuando hablamos de trata. Entonces, tenemos a alguien que recluta, imagínense como una agencia de empleo, ¿no? Un reclutador, luego los transportistas, si hubo un intermediario, y luego las formas los lugares de acogida y posterior explotación.
Entonces, de todo, digamos, esta es la gestión, esta es la organización necesaria. Y por supuesto, como van a ver en la parte inferior, y diría que esto, no vayan a pensar que esto es solamente detalle latinoamericano, digamos, los funcionarios corruptos los tenemos en todos los países, y digamos, es muy difícil que la trata no ocurra intermediando la corrupción de algún funcionario o funcionaria. Y eso también va a tener una implicancia en la responsabilidad internacional de ese país digamos, en relación al cumplimiento o no de las obligaciones asumidas en relación a la trata. Si vamos a la siguiente. Entonces, de esto hablamos cuando hablamos de trata, ¿no? Digamos, este es un ejemplo bien... aquí yo estoy basada en Argentina, aquí en Buenos Aires, por ejemplo, un típico espacio donde ciudadanos y ciudadanas de la comunidad boliviana son explotados, aquí diría que en general son dos las situaciones. Uno son los talleres clandestinos textiles, ¿sí? Que tienen un sistema de cama caliente, o sea, mientras unos duermen, unos son explotados laboralmente, mientras esos que están explotados se van a dormir, están los otros, es un sistema de cama caliente. Entonces, en el mismo espacio, quizás a veces está dividido, acá hay una pared, como pueden ver, pero normalmente está dividido por una tela o algo así, tienen como lugares donde duermen las personas esclavizadas y luego el lugar donde producen eh, lo que sea que estén produciendo. Si vamos a la siguiente, vamos a ver una imagen ya de un prostíbulo. Entonces, acá fíjense, acá les sumé estas fotos porque, por un lado, las condiciones de precariedad típicas de un prostíbulo, ¿no? Una cama, un calentador eléctrico, a veces una promesa de incendio inmediata, la separación de los documentos, esto es más de la tratadura, aunque no ha dejado de ocurrir, pero no es que logramos en todos los casos esto de que se quedan con los documentos de las víctimas. Acá fíjense, les pongo por un lado la lista de las ganancias, la organización de esta gente, este es un prostíbulo más bien familiar, me refiero, no es una super red de trata, es más una banda pequeña. Y luego, fíjense el aviso que les ponen a las explotadas, se les comunica, dicen que tienen que, digamos, les cobran multas por si dejan algo sucio, o si dejan, digamos, si no compran una cosa, si la bolsa, digamos, todo tiene multas y cobros extra, aparte del nivel de explotación, que después luego la ganancia de la explotación tampoco es que les llegue, pero parte de la lógica es esta, ¿no? Eh, Vamos al siguiente, por favor. Luego vamos a ver, si no me equivoco, una imagen más. Bueno, estas son las ganancias enormes. Esta foto igual tiene un par de años, pero las ganancias son importantes. Ahora sí, la siguiente. Entonces, esto es como el ABC, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las formas de explotación? Si bien hay muchas más que las que están en las convenciones, porque como digo, esta convención es, digamos, la convención de 1930 con su convención suplementaria, que es la que estamos, el resumencito de la que estamos viendo, que es de 1956. Por supuesto, hay un montón de cosas que ocurrieron de 1956 acá, especialmente en materia de tecnología y por ende en formas de explotación. Sin embargo, sí, estas formas de explotación se siguen reproduciendo hoy en día. Entonces, en el artículo primero de esta convención, ¿qué nos dice? Nos dice que los estados tienen que tomar las medidas legislativas o de cualquier otra índole. Digo, acá yo siempre quiero retomar un poco la responsabilidad estatal. Porque nosotros y nosotras como miembros de ONGs tenemos roles específicos en los que podemos colaborar, en los que somos parte de la lucha, pero el rol del Estado no debe ser negado. Siempre
¿no? Abogar para que esto ocurra, porque sin un Estado presente, el resto ya es mucho más complejo. Y también, digamos, asistir a las y los funcionarios para que entiendan que el cumplimiento de las responsabilidades internacionales que el Estado ha asumido depende que después no tenga consecuencias en tribunales internacionales y demás que terminan en bloqueos o otro tipo de herramientas que tienen los estados entre sí. Entonces, bueno, las formas entonces de explotación. Dijimos que los estados tienen que tomar las medidas necesarias para abolir la esclavitud en cualquiera de sus formas y ir tomando las medidas necesarias para que, digamos, deje de ocurrir en los vestigios en los que se halle, que, digamos, hoy más tarde vamos a ver los números, pero voy a decir que son bastante importantes en términos de quantum de personas per país son explotadas de estas maneras. Pero bueno, la primera forma de explotación que nos menciona esta convención es la servidumbre por deudas. Yo creo que la conocerán. En materia me refiero, habrán visto ejemplos. Es la condición que resulta de un deudor que se haya comprometido a prestar sus servicios personales o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, los hijos, en algunos casos las esposas, ¿no? Como garantía de una deuda. Si los servicios prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la deuda. Quiere decir, te debo $10.000, voy a decir, por tirar algo. Entonces, me pongo en una situación, me comprometo a prestar mis servicios o los de mi dependiente, vamos a decir mi hijo, eh, pero esos servicios tendrían un valor de, que yo, $50.000. Entonces, bueno, te doy, a cambio de mis 10.000, de la deuda de 10.000, te doy el tiempo de trabajo que alcance como si fuera, digamos, por un valor de $50.000. O sin ningún límite de duración. No, a partir de ahora, trabajo para vos. Y no limito ni la duración de ese compromiso laboral que asumo, o la naturaleza de los servicios. Bueno, trabajo para vos. ¿En qué? Bueno, yo escribo en el contrato que trabajo para vos y ya, y luego no me va a asistir el derecho a cambiar. Entonces, si seguimos a la siguiente, esta es la servidumbre por deudas, ¿no? Esto lo vemos mucho en las situaciones de trata, ¿no? Te convocan, haces el viaje, que yo, después tenés que devolver. En vez del pasaje que salió, no sé, $500, tenés que devolver $1.500 y aparte el documento de no sé qué, te empiezan a inventar una serie de deudas que se van sumando de una manera incontrolada, ¿no? Upa, se me fue. Ahí está, perdón, me había entrado una llamada por el WhatsApp web, la voy a cerrar, discúlpenme. Ahí está. Entonces, esta es la servidumbre por deudas. Esta es la típica que vemos utilizada, como digo, en las situaciones, en los talleres clandestinos, es típico. Esto es como el típico enganche. Sigamos, por favor. No paraba de sonar. Sigamos, por favor. Entonces, servidumbre de la gleba, ¿no? Piensen, perdón, cosa antigua. Dame un segundo que voy a unidad. No sé quién es, pero vamos a decirle que no nos llame más. Entonces, servidumbre de la gleba. Estamos hablando de la condición de una persona que está obligada por la ley o por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que le pertenece a un otro y a prestar sobre esta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, pero sin libertad para cambiar la condición. O sea, por una ley o una costumbre, porque en el derecho la costumbre es fuente de ley, o por un acuerdo bueno, yo trabajo para vos haciéndote el arado de tus tierras.
y no pongo cuándo lo voy a cambiar. O sea, no pongo fecha, no pongo nada. Entonces, yo hice ese acuerdo, no tengo libertad para cambiar la condición. Esa es una situación de servidumbre de la gleba. En muchos países, vamos a decir, hay ciertas costumbres que remiten a esta escena bien específica, ¿no? Especialmente, no es algo que especialmente veamos aquí, lo más parecido que vemos aquí, lo van a comentar ustedes, en relación a las costumbres que tenemos de explotación más específicas. Luego la servidumbre de la mujer, tenemos varios casos aquí. Una es la mujer, sin que le asista del derecho a oponerse, es prometida o dada en matrimonio a cambio de una contrapartida en dinero o en especie, entregada a sus padres, tutor, familia, cualquier otra persona o grupo de personas. Cuando leemos esto, y digo, esta es una forma de explotación detallada en 1956 y a partir de ahí los países dijeron no vamos a permitir que esto ocurra. Ustedes no saben la cantidad de casos en los que yo he intervenido por este caso específico de explotación. O sea, esto que hoy día se ha derivado en la dote, ¿no? Y la mujer termina, digamos, la familia de la mujer termina pagando el casamiento, ¿no? Y terminó derivando en eso. Originalmente, y algunas comunidades lo siguen llevando así, es no tenés derecho a elegir, la familia elige con quién te casás o con quién no te casás, y tiene que haber un intercambio remunerado. Por ejemplo, yo he tenido muchos casos en la comunidad gitana, ¿no? Que están, aquí tenemos unas 300.000 personas de la comunidad, más o menos, aquí digo en Argentina, no tengo claro los números en Bolivia de esta comunidad, pero en este caso son jovencitas de 12 años, que cuando terminan la escuela primaria es cuando las venden y, bueno, las intercambian por ejemplo, una camioneta Fiorino, un utilitario, digo, sin ningún derecho a que puedan opinar al respecto, ¿no? Entonces, típicamente vamos a ver casos de jóvenes de niñas de 12 años que han sido vendidas a varones de 70 años, 60 y pico de años, puede haber casos de gente más joven, prácticamente es lo que observamos. Y a partir del momento de los 12, aparte se desescolariza a las niñas en particular, un poco para mantener esos niveles de analfabetismo que facilitan luego la compraventa de estas mujeres sin que entiendan que tienen derecho a oponerse. Luego, otro de los casos es el marido de una mujer, o la familia o el clan del marido, donde de hecho a cederla a título oneroso o de otra manera, ¿no? No solo una persona que haya sido vendida, sino que también, por ejemplo, estar casada y, bueno, te la cedo y te pago la deuda con esta cesión. Como si fuera una cesión de derechos donde uno traslada un bien inmueble. Bueno, aquí trasladan a la mujer como si fuera un objeto a ser. Luego, la mujer, que a la muerte de su marido, un poco parecido a la anterior, es transmitida por herencia. Esto no es tan frecuente. Realmente el caso más frecuente diría que que son el primero y el segundo, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor, Jaime. Esto es la imagen, me parece que habla por sí misma, pero es de servidumbre infantil. Es decir, cualquier institución o práctica, en virtud de la que un niño, una niña, una persona menor de 18 años, es entregada por sus progenitores, o uno de ellos, o por su tutor, la persona que tenga la gestión de vida de esta persona, mediante remuneración o sin ella, con el propósito de que se explote la persona o el trabajo de ese niño, niña o joven. Acá entran los casos de servidumbre doméstica, ¿no? Le decimos padrinazgo, madrinazgo, ustedes creo que le dicen servidumbre costumbrista, me mencionaba hoy una de las compañeras en una reunión previa. Entonces, este caso, que bueno, acá lo vemos más en una situación más de frutillar,
¿no? Porque los niños tienen las manitos más chiquitas, entonces en los casos de fincas de algodón, de producción de algodón, o de frutillas o de arándanos, es donde más niños, niñas y mujeres observamos por justamente el tamaño de las manos. Siguiente, por favor. Ahí está. Entonces, estas son las formas, como les decía antes, de explotación de la trata. Y esto viene de las convenciones, tanto de la esclavitud como la suplementaria de la esclavitud que acabamos de ver de 1956, como lo que veíamos inicialmente del Protocolo de Palermo. Y acá ahora les traigo información sobre los convenios de la Organización Internacional para el Trabajo, que son relativos al trabajo forzado u obligatorio. Entonces, una cosa acá. Por un lado, el trabajo forzado, tal como lo vamos a ver acá, es una institución independiente. Ahora, ¿puede haber trata con fines de explotación en trabajo forzado? Sí. O sea, son dos escenas. Así como la explotación laboral existe per se, también puede haber trata con fines de explotación laboral. Así como la explotación de la prostitución ajena existe per se, o sea, como instituto único, también puede haber una situación de trata con fines de explotación de la sexualidad ajena, ¿verdad? Es para que vayamos entendiendo esas cosas, porque si no, como hay tantos convenios que a veces si no los leemos de una manera como integral o no los vemos completamente, resultan un poco lieros, digo yo. Entonces, este convenio nos dice que a sus efectos el trabajo forzoso es un trabajo o un servicio exigido, es la primera palabra mágica que vamos a ver, a un individuo bajo la amenaza, es la segunda palabra mágica, es la segunda clave, de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. O sea que tenemos la involuntariedad y la amenaza de una pena cualquiera. Cuando digo la amenaza de una pena cualquiera, no es solamente trabaja o te mató, trabaja o lastimo a tu familia. Es también, si no haces esto, no te gustan las condiciones en las que estás, bueno, ándate. No, pero yo no cobré estos 2 meses de trabajo, no cobré. Bueno, fíjate, ¿no? Entonces la amenaza no es tanto la amenaza típica que pensamos en términos de violencia solamente, aunque suele estar presente, pero también puede ser otro tipo de amenaza. Entonces acá hay dos preguntas clave. La primera, ¿ha entrado el trabajador a un trabajo por su propia voluntad y basó su decisión en información precisa, proporcionada sin engaños? O sea, yo decidí venir a trabajar acá. ¿No me dijeron cuáles eran las condiciones? ¿Fueron realistas? ¿Fue precisa la información que me dieron? ¿O me dijeron, bueno, vas a ir, vas a trabajar, y bueno, y después vamos viendo el sueldo, lo vemos de allá? Y después llegás y el sueldo es 10 veces menos que el mínimo, o mucho más abajo, o las condiciones. O estoy, por ejemplo, trabajando en un campo y me pasa el avioncito por arriba tirando los agrotóxicos y yo sin el equipo necesario. ¿Esa información me la dieron? ¿Me dijeron con precisión cuál era la información en la situación, las condiciones de trabajo? La segunda pregunta para la segunda cuestión clave, que es la amenaza. ¿Puede esa persona dejar su empleo libremente, sin retribuciones, o sea, sin castigos a ellas o a sus familiares? Digo, si yo me voy y no me pagás lo que trabajé 2 meses, es un castigo. Si yo me voy y sé que no como después de esto, ¿no? Hay que empezar a hilar bien finito en cuáles son las amenazas. Vamos al siguiente, por favor. Entonces acá les vengo trayendo un poco las distintas definiciones como un cuadro comparativo, porque es a veces un poco confuso cuando hablamos de uno y otro delito.
Entonces, mientras que la definición de trata era la captación, traslado de una persona con fines de explotación, y vuelvo a decir, no hace falta que todos estos verbos estén probados. El trabajo forzado tiene por definición todo trabajo o servicio que se exige a cualquier persona bajo amenaza de una sanción por la que la persona no se ha ofrecido voluntariamente. Fíjense que estas son las cosas que después hay que acreditar. Por eso, insisto, ¿no? Esto hay que probarlo luego. No es que lo tenga que probar la persona, tiene que probar la justicia, por supuesto, pero estos son los puntos que cuando yo quiero ir a relevar las condiciones de trabajo en una finca o en una comunidad, esto es lo que voy a tener que tener en cuenta. O sea, trabajo o servicio. Insisto mucho porque a veces es muy finita la diferencia. Un trabajo o un servicio que se exige a cualquier persona bajo la amenaza de una sanción por la que la persona no se ofreció voluntariamente. Luego, ¿cuál es la base legal? Mientras que la base legal de la trata de personas tiene una cantidad de convenciones, pero la más novedosa, la más actualizada, es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, del año 2000. En el caso del trabajo forzado, tenemos el convenio 29 de 1930, el 105, que es como el que lo complementa, y luego el protocolo 203 del 2014, que Bolivia en particular firmó en, si no me equivoco, junio del 2022. Este protocolo confirma que el trabajo forzado abarca las situaciones de trata con fines de trabajo forzado y obligatorio. O sea que las cosas que nos mandan en este protocolo, sea de trabajo, sea que yo me encuentre en una situación de trabajo forzado y ya, o sea que me encuentre ante una situación de trata con fines de explotación en trabajo forzado, ambas situaciones pueden ser leídas bajo este protocolo que nos va a dar una serie de medidas de asistencia, de protección y demás. ¿Cuáles son los elementos clave de uno y otro? En la trata de personas, la acción, el medio y la finalidad de explotación son los tres elementos que tengo que poder detectar. En algunos países los medios hay que probarlos, en otros no. Por ejemplo, en la Argentina, antes de la reforma de 2012, teníamos que probar los medios para que se diera el tipo penal, o sea, para que pudiera cumplirse el delito, para que poder acreditar el delito en sí. Mientras que a partir de la reforma de 2012, esos medios, si los logro probar, son solamente agravantes a la pena. O sea, si me iban a dar 10 años de prisión, ahora me dan 12, o ahora si me iban a dar 4, me dan, ¿no? ¿Cuáles son los elementos clave del trabajo forzado? Trabajo o servicio, amenaza de una pena cualquiera, involuntariedad. Tengo que tener las tres cosas para el trabajo, para acreditar la situación de trabajo forzado. ¿Qué pasa con el consentimiento? Pasa algo similar entre uno y otro. Mientras que en la trata, pueden decirme, no, pero ella consintió, claro, pero estaba incluida la amenaza, el uso de la fuerza, el engaño, el secuestro, el abuso. Todas estas formas son formas en las que se vicia el consentimiento. Sí, a mí me dijeron que yo iba a ir a trabajar en una granja en condiciones no geniales, pero cuando vi la escena y entendí cuál era exactamente la situación en la que estaba combinada, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué amenazas usaron? ¿Cuál fue? ¿Cómo me habían captado antes? ¿No? Estos son todos elementos que tenemos que ir ponderando para entender en qué situación estamos. En el trabajo forzado puede haber un consentimiento inicial y cambiar para ser forzado. Fíjense que es igual, en este caso, puede estar igual de viciado que en la trata. ¿Por qué? Porque las formas de viciar el consentimiento son similares, ¿no? ¿Qué casos quedan afuera del trabajo forzado? Que también son obligatorios y son involuntarios y puedo tener una pena
pero no una pena cualquiera, puedo tener una pena en caso de no cumplir. Y, por ejemplo, el servicio militar obligatorio, en el caso en que en el país lo haya, ¿no? O las obligaciones cívicas normales, y tengo que ir y, por ejemplo, ser la presidenta de mesa en el día de las elecciones. Bueno, ¿es un trabajo? Sí, lo quiero hacer, no lo quiero hacer, por ejemplo. ¿Estoy obligada? Sí. Yo tengo unas obligaciones para con el Estado, así como el Estado tiene unas obligaciones para conmigo. Y una es ser parte de la cuestión electoral y la democracia, por ejemplo, digo, para darles un ejemplo medio facilito. El trabajo carcelario decretado por el Poder Judicial también queda afuera del convenio de trabajo forzado. Y el trabajo requerido bajo ciertas situaciones de emergencia. Si yo soy médica, por ejemplo, y hay una catástrofe terrible, y el Estado tiene la potestad de obligarme a trabajar para ayudar a resolver esa situación de emergencia. Sigamos en la anterior, por favor. Ahí va. Entonces, ¿cuál es el propósito? En la trata, el propósito es la explotación, mientras que en el trabajo forzado es similar, pero es el trabajo sin libertad de negociación. ¿Puedo negociar en la trata? En principio no. Pero sí que este eje es bien clarito en el trabajo forzado. ¿Cuál es el nivel de movimiento de personas? En el trabajo forzado no hay ninguna implicancia necesaria en relación al traslado. Me pueden explotar en mi propio lugar de origen. En la trata dije puede implicar traslado, pero no es obligatorio. Eso un poco va a depender de cómo arme el tipo penal cada país, pero no es obligatorio. Esto es según la jurisprudencia internacional, ¿no? En la relación con el crimen organizado, frecuentemente la trata está vinculada a redes criminales de distintas escalas, mientras que en el trabajo forzado puede darse también en empresas o en empleadores individuales. Ahora sí, la siguiente, Jaime, por favor. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que nos da la OIT? Después les vamos a pasar estos indicadores para que lean la guía de OIT sobre indicadores de trabajo forzado. Es bastante cortito y fácil de leer. Y sí, van a encontrar notables conexiones con la trata de personas, en este caso también. Entonces, un indicador es la coacción física, el uso de fuerza o amenaza directa para controlar a una persona. En algunos casos, podemos hablar de migrantes que están en la frontera, que son obligados a trabajar trabajos en plantaciones bajo amenaza de violencia. Puede ser digamos, como les digo, la amenaza puede ser tanto física como psicológica, pero sí es importante que, digamos, el factor amenaza en el trabajo forzado, la coacción física. En este caso, o psicológica, o el método de coacción que podamos observar. Aquí, por ejemplo, el ejemplo de la coacción psicológica, estamos hablando de amenazas, manipulaciones que causan miedo, ansiedad, dependencia. Por ejemplo, se documentaron casos donde los trabajadores son amenazados con perder el empleo si no cumplen jornadas excesivas. Bueno, andate, hay 36 personas que van a aceptar el trabajo, andate tranquilo. ¿No querés trabajar 20 horas por día? Retírate. Entonces, digamos, ¿no? La inequidad entre, digamos, la falta de poder de negociación hace a este tipo de indicadores. La restricción de la libertad de movimiento, podemos hablar de imposición de restricción para evitar que la persona pueda irse. En ciertas plantaciones de café o trabajadores, los trabajadores no pueden salir del lugar donde laboran debido a su vigilancia constante. Podemos estar hablando de condiciones de trabajo abusivas, exceso de horas de trabajo, maltrato, condiciones degradantes. Ejemplos, bueno, en la industria agrícola, donde los jornaleros están, no sé, un montón de horas de trabajo, o antes les mostraba las fotos
un allanamiento en un taller clandestino, donde, digamos, el descanso no es adecuado, están en el mismo lugar, encerrados, como digo, en un sistema de cama caliente, dormís 6 horas, trabajás 6 horas y tenés 3 turnos, con todo el barullo y sin poder salir, el barullo del lugar donde se trabaja, y el ruido, quiero decir, y sin posibilidades de salir, de respirar aire fresco, en fin. Deudas o retención de salarios es otro de los indicadores de trabajo forzado, el uso de deudas o retención de salarios como forma de control, ¿no? Por ejemplo, bueno, no, ahora yo te voy guardando, yo te guardo la plata, les dicen, para que no te falte, porque acá no tenemos un lugar seguro para dejarla, mejor yo te la guardo. El trabajador nunca ve la plata, o sea, no ve el salario. Entonces, ¿estamos hablando de un trabajador o estamos hablando de una persona en situación de trabajo esclavo? ¿Estamos hablando de una persona en situación de esclavitud? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Estos son indicadores que nos van dando. Si tengo más de 2 indicadores, ya hay una potencial situación de trabajo forzado. Por último, aquí, en esta ahora vamos a tener otra más, de indicadores que son 11. Tenemos las amenazas de violencia o represalias, amenazas de daño físico, violencia contra la persona o su familia. Amenaza o sea, primero era coacción física, el uso efectivo de la fuerza. Aquí estamos hablando de la amenaza del uso de la fuerza. ¿Está? Siguiente, por favor. La confiscación de documentos. Esto no se ve tanto ya, pero en algunos casos existe. Pero es más de otra época. La retención de pasaportes u otros documentos personales, ¿no? Especialmente con migrantes que llegan a trabajar en el sector agrícola en condiciones de explotación, quieren, digamos, hay muchos reportes de estas personas de la retención de sus documentos por los supuestos empleadores que, bueno, que utilizan esta herramienta como, imagínense, por ejemplo, en regiones como, no sé, como América del Norte, en Estados Unidos, ahora con los niveles de deportación que hay, imagínense lo que significa la retención de documentación. Por supuesto, nos pasa también en Latinoamérica, a lo largo y ancho, pero digo, tiene una implicancia importante. El engaño y la falsificación del contrato, ¿no? Presentación de condiciones falsas al movimiento de la contratación, la explotación de niños en trabajos peligrosos o abusivos, el trabajo en condiciones de servidumbre, ¿no? Las condiciones de servidumbre que veíamos hoy. Entonces, ¿qué significa esto? Yo vamos a decir que voy a una granja y entrevisto a un campo o a una comunidad donde hay distintas, no sé, situaciones de explotación agrícola, ¿no? Entonces, cuando empiezo a hablar con las y los trabajadores convocados en esas regiones, cuando yo empiezo a charlar, a veces no hago preguntas, igual esto lo vamos a ver cuando hagamos toda la parte de juegos de rol para las entrevistas, pero si yo empiezo a hacer preguntas, por ejemplo, si quiero pensar en si la persona puede salir o no del lugar, quizás la persona no se da cuenta que todavía desde que llegó hace 3 meses no sale de la granja en la que está trabajando, en el campo, donde sea, o en la fábrica. Pero donde yo empiezo a preguntar, bueno, ¿y qué viste de La Paz? ¿Qué conoces? ¿Fuiste al Alto? ¿A dónde fuiste? ¿Fuiste a la Feria del Alto? Y de golpe la persona no conoce nada, no conoce la feria, no conoce esto, no conoce lo otro. Y ahí uno puede empezar a darse cuenta de algún indicador. ¿Y cuáles son las condiciones de contratación? Bueno, no sé, me van pagando. Bueno, cuando empiezo a preguntar estos indicadores que son acá bien de manual, después cuando podamos ejercitar más adelante eh, este tipo de averiguación, ¿no? Una entrevista donde quiero saber si la persona eh, cumple o la situación de la persona que está atravesando esa persona cumple con estos indicadores, con algunos de estos indicadores. A veces la pregunta
sabia, no es la pregunta directa, sino la pregunta que tiene por fin averiguar esta información, pero no ir tan de frente, porque muchas veces incluso las y los esclavos han sido adoctrinados para repetir como si fuera un cassette eh, todo el speech que le da, todo el discurso que le da el explotador, ¿no? Sí, estoy recontento, vamos bárbaro, trabajo 8 horas, me pagan bárbaro. Bueno, pero para 8 horas, ¿de qué hora a qué hora? Después no le da. Cuando empiezo a preguntar, cuando empiezo a indagar, ¿no? Me doy cuenta que la situación es otra. Siguiente, por favor. Entonces, quiero ir a algunas cosas más específicas. Entonces, antes hablábamos del trabajo forzado, ¿no? Pero ¿qué tal el trabajo infantil forzado? Entonces, estamos hablando de estas posibles situaciones. Estamos hablando del trabajo realizado para un tercero bajo amenaza de una pena cualquiera, aplicada por un tercero, que no es el padre o madre o tutor de ese niño, sino, entonces, trabajo realizado por un tercero bajo amenaza, como dijimos, y esa amenaza es aplicada por ese mismo tercero, ya sea que lo amenacen con un castigo para el niño o para sus progenitores, por ejemplo. Si no haces esto, lastimo a tu mamá. Si no haces lo otro, lastimo a tu papá. Otra situación es el trabajo realizado con o para los progenitores de ese niño bajo amenaza de una pena cualquiera aplicada por ese tercero. O sea, yo tengo que trabajar con papá y mamá porque si no va a venir el empleador a castigarnos. Ya sea que me castiguen a mí o nuevamente o castiguen a mis progenitores si yo no hago esa tarea. Esa es la amenaza. Luego tenemos la situación del trabajo realizado con o para los progenitores de ese niño cuando uno de ellos o ambos se encuentren bajo situación de trabajo forzado. ¿Qué quiere decir? Papá está en situación de trabajo forzado y yo tengo que trabajar con él. En el mismo campo, estamos ahí, estamos jugando. Entonces, si mi progenitor, mi progenitora o ambos están en situación de trabajo forzado y yo estoy trabajando en ese mismo lugar, entonces necesariamente la OIT considera que ya estoy en situación como niñe de trabajo forzado. Y por último, los trabajos realizados en una de las denominadas peores formas de trabajo infantil. Ahora más adelante vamos a ver. Jaime. ¿Cuáles son estas peores formas de trabajo infantil? Este es el convenio 182 de la OIT. Voy a los convenios porque realmente son las definiciones más fáciles, más claras, menos sutiles. Es importante como poder desarmar los finitos de cada una de las diferencias entre las figuras, porque si no se hace un poco de lío. Entonces, ¿cuáles son las peores formas de trabajo infantil? Ya el nombre nos dice algo que, bueno, no sé, yo lo hubiera nomenclado de otro modo. Por supuesto que los países, cuando se juntan, ¿no? La OIT está formada por gobiernos, organizaciones de trabajadores y trabajadoras, o sea, sindicatos, y empresarios, organizaciones de empresas. Entonces, por eso es una organización tripartita, porque tiene esas tres patas. Entonces, entre esas tres patas, los gobiernos, los sindicatos y las empresas, los representantes acordaron que estas formas que vamos a nombrar ahora sean denominadas las peores formas de trabajo infantil. Entonces, todas las formas de esclavitud son nombradas de este modo, o las prácticas análogas, o sea, las prácticas parecidas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, niñas y adolescentes, la servidumbre por deudas, la condición de siervo. Estas son las que veníamos hablando antes cuando hablábamos del mundo adulto, ¿se acuerdan? El trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños, niñas y adolescentes para utilizarlos en conflictos armados. En nuestro continente no lo vemos tanto, lo vemos quizás más hoy día quizás subsiste en
en algunos países más de América, en la parte superior de América del Sur, ¿no? En Colombia, bueno, esto lo podemos seguir viendo allá, si no se observa más específicamente o más abrumadoramente, digo, en términos de números, en el continente africano. Luego, otra de las formas, de las peores formas de trabajo infantil, según el convenio 182, es el trabajo que por su naturaleza o las condiciones en las que se lleva adelante es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. Polémico, esto de la moralidad, es una manera bastante subjetiva de consideración, pero sí, por ejemplo, un ejemplo fácil para una situación que pueda dañar la situación de una persona menor de 18 años, una persona en general, pero por ejemplo, una persona menor de 18 años, bien podría ser este ejemplo que les daba antes de estar cultivando un campo de arándanos, digo arándanos porque recuerdo que las manos chiquitas son muy usadas de los niños para este tipo de frutos, entonces son muy requeridas, digo. Entonces, mientras que estoy sacando los frutos o trabajando el campo en cualquiera de sus etapas, tengo al avión que pasa la fumigación y me llegan agrotóxicos. Bueno, eso que es frecuente, en particular, es es un buen ejemplo para esta peor forma de trabajo infantil. Luego nos dice el convenio que la utilización, el reclutamiento o la oferta de la niñez para la prostitución y niñez, un poco difícil, ¿no? En todo caso, explotación sexual, pero bueno, como digo, son convenios y modismos a los que han acordado entre estas partes del poder. Entonces, la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, la utilización, reclutamiento y oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular producción y tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes. Desde esto vemos bastante últimamente, por lo menos ha sido una de las formas de trata que se ha reproducido fuertemente, luego de la pandemia en particular, esto de la utilización de la niñez para no solo la explotación sexual, sino también para la realización de actividades ilícitas, especialmente como no son imputables hasta X edad, 12 años en el caso de Argentina, no sé en Bolivia, me imagino debe ser un quantum similar. Entonces son explotados esos niños y niñas por las redes de crimen organizado para llevar adelante los delitos que realice esa banda. Siguiente, por favor. Entonces, considerar que todo trabajo que prive a los niños de su niñez, a su potencial, a su dignidad, y que sea perjudicial para su desarrollo físico y psicológico, va a ser trabajo infantil. Es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño, interfiere con su escolarización, puesto que les priva la posibilidad de asistir a clases, les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, les exige combinar estudio con un trabajo pesado, que insume mucho tiempo. Entonces, eso es trabajo infantil. Mientras que primero hablamos del trabajo forzado y dijimos las 4 formas del trabajo forzado, cuando una situación en la que la niñez está en la situación de explotación implica trabajo forzado, fue lo que vimos inicialmente. Luego vimos las peores formas de trabajo infantil, muchas muy implicadas con la esclavitud y las formas de trata. Luego vimos lo que es el trabajo infantil, que es bien diferente, pero que sigue siendo problemático, ¿no? La privación de un niño de su niñez, de su potencial, de su dignidad, que es perjudicial, siendo esa la parte clave para el desarrollo físico y psicológico. Y luego el trabajo realizado por infantes, que ya es otro tipo de escena. Estamos hablando de trabajos ligeros, un trabajo apropiado, el cual permite a los menores que trabajen sin afectar su desarrollo físico, mental o moral, sin afectar su asistencia a la escuela o privarlo de su niñez. Digo, si yo tengo una granja y mi hijo o mi hija
le da de comer a las gallinitas antes de ir a la escuela, bueno, es una tarea realizada por un infante, no es un problema, no entra dentro de las categorías problemáticas que venimos estudiando. No sé, si apoya, se trabaja 2 horas. También cada edad y cada país determina cuántas horas y cuáles son los límites para que un trabajo esté bien, sea realizado por infantes y sea adecuado para su edad, y cuándo empieza a ser trabajo infantil y demás. Luego, las distintas categorías que fuimos viendo. Siguiente, porfa. Entonces, acá para que lo observen bien, ¿no? Decís este resumencito. Entonces, todo trabajo pongo menores, aunque en Argentina no usamos la palabra menores, pero se las hice para abreviar. Todo trabajo de personas de menos de 18 años, incluyendo el trabajo ligero y apropiado y permitido, es trabajo de menores. Eso es legal. Luego, primer círculo. El trabajo infantil. Va a ser trabajo infantil dependiendo de la edad. Ahí tenemos el convenio 138 de la OIT, que nos dice hasta dónde sí y hasta dónde no, y luego la adaptación que hace cada país. Mientras que el trabajo de menores tiene sus implicancias, ¿no? Hay un trabajo que es apropiado y el resto no será apropiado. ¿Cuándo no es apropiado? En estos distintos niveles. Y va de mejor a peor. El trabajo infantil, luego las peores formas del trabajo infantil, que como digo son todas formas de explotación, no hay ninguna forma de trabajo que esté bien ahí. Y luego el trabajo infantil forzado. Entonces ahí va de mayor a menor para que entiendan todo lo que implica una y otra imagen. Siguiente, porfa. Entonces, acá les hice yo soy muy amiga de los diagramas de flujo, y entonces, para facilitar cuándo estoy en una escena y cuándo estoy en otra. Entonces yo veo una persona de menos de 18 años que está trabajando. Entonces, ¿trabaja con sus padres o no trabaja con sus padres? Si no trabaja con sus padres, me voy a esta fichita de acá, y ahí uso los indicadores de trabajo forzoso en relación a menores. Entonces, el menor, si pasa los indicadores o no los pasa, voy a definir si se encuentra en situación de trabajo forzado o si no se encuentra en situación de trabajo forzado. Mientras que, cuando sigo el otro caminito, tengo el menor, ¿trabaja con o para sus padres? Si este es el caso, si los padres o los progenitores están en una situación de trabajo forzado, entonces necesariamente voy a considerar que el menor se encuentra en situación de trabajo forzado. Mientras que si los padres no están en situación de trabajo forzado y él trabaja con sus padres, entonces no se encuentra en situación de trabajo forzado. ¿Ven cómo todo eso que era re complicado de determinación del trabajo forzado de niñas, niños y adolescentes? Acá en este cuadrito se facilita bastante, ¿no? Esto es exclusivo para entender si estoy en una situación de trabajo forzado de niñez o no. Y como digo, la clave para identificar esto son ir respondiendo estas preguntitas utilizando los indicadores de la OIT que fuimos viendo antes en los cuadritos previamente. ¿Está bien? Vamos a seguir. Yo sigo avanzando porque tenemos 45 minutos más. Entonces, vamos a ver un poco el panorama regional. Yo no sé si por acá, si tienen dudas, hasta acá, si quieren hacer algunas preguntas, las pueden también ir subiendo al chat para no olvidárselas, y vamos avanzando. ¿Les parece? Entonces acá vamos a empezar a ver el panorama regional. Y también vamos a ver un poquito de la situación que informa Bolivia. Ustedes saben que
el Departamento de Estado de Estados Unidos hasta el año pasado, yo no tengo claro que esto siga luego de todas las diatribas que ha llevado adelante el actual gobernante de aquel país, eh, hacía un reporte global sobre las situaciones de trata en particular, y entonces tanto países, o sea, gobiernos como ONGs y académicos respondíamos a esas preguntas y con eso se hace, que nos hacía el Departamento de Estado de Estados Unidos, y con eso ellos hacen el informe global sobre trata de personas y tiene sus reportes de país. Y sobre esa información es que luego vamos a hablar un poquito. Entonces, vamos a hablar un poco sobre cuál es la situación regional de la trata y de la explotación, de la trata con fines de explotación laboral en particular y del trabajo forzado. Entonces, decir que estas formas de explotación han crecido mucho en los últimos años sin que ninguna región del mundo ni industria del sector privado se haya librado de ellas. Sí, veamos esos, mientras les voy contando, veamos esos gráficos que los copié de ese informe que les pongo ahí el link para que después puedan ir a verlo, pero igual les voy contando mis deducciones a partir de estos números que sacan los organismos especializados. Entonces, si ustedes ven, aquí van a ver que, bueno, primero la mayor parte de la trata laboral, como el trabajo forzado, tiene lugar en la economía privada, lo que significa que esta grave violación a los derechos fundamentales está relacionada con las cadenas mundiales de suministro. Vamos a hablar un poco, pero ha habido últimamente, en los últimos 2 años, mejorías en las exigencias que al menos la Unión Europea le requiere al sector privado en ocasión de venderles productos dentro de aquella comunidad, de modo tal que la cadena de suministro del producto que se venda, que el sector privado venda allí, tendrá que, para el 2027, poder garantizar y acreditar que su cadena de valor está libre de esclavitud y de trabajo forzoso. Esto nos da una buena puerta a todos los que trabajamos en este tema para apoyar a las empresas para poder mejorar sus cadenas de suministro y que no estén en situaciones de abusar y explotar a la otredad. Según aquí el informe de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que compara la información, este informe nos compara la información que relevaron previamente en el 2019 y este es el último informe que es del 2022. O sea, no es tan actual, pero es el más actual. Entonces, en Sudamérica se detectaron 7% menos de víctimas y se incrementó un 37% la cantidad de sobrevivientes de trabajo forzado identificados. O sea, se detectaron menos víctimas, es posible que sean fallas de detección, ¿no? Porque el incremento de explotación ha estado por doquier. Sin embargo, bueno, los esfuerzos de algunos estados han disminuido, ¿no? Vamos a pensar que de golpe se terminó la trata. Pero sí observen este incremento de trabajo, de identificación de víctimas de trabajo forzado. Luego la cantidad de condenas también disminuyó en un 26%. Como digo, es difícil que digamos, me resultaría poco probable que la trata venga disminuyendo, lo que sí me resulta lo que sí me resulta más probable es que los países no tengan una tasa de acceso a la justicia, o sea, que yo haga la denuncia y después termine teniendo una sentencia concreta y justa. Me parece que eso es lo que ha venido disminuyendo en sí, ¿verdad?
Del total de las víctimas que sí lograron condenas, estamos hablando de un 45% de mujeres y un 34% de varones. Y el 74% de las víctimas detectadas en la región fueron víctimas nacionales, o sea, víctimas de trata interna o de trabajo forzado del propio país, o sea, sin traslados internacionales. Y entonces este informe nos dice que la estimación es que el 3,1 por 1000 habitantes está en situación de trabajo forzado. Eso quiere decir, por ejemplo, si tomo este parámetro, digo, si Bolivia tiene una población de, en el último censo, 12.410.000 personas, entonces, si este número fuera, como digo, es una estimación, pero esta estimación nos indicaría que al menos 384.710 personas estén en esta situación de trabajo forzado. O sea, 384.000. Estamos hablando de un ejército de personas esclavizadas. Digo, de esto estamos hablando. Entonces, cuando vemos números de sentencias de, bueno, tuve 5 casos, tuve 10 casos, tuve 50 casos, y la estimación de los organismos especializados es que el 3,1 por 1000 de la población está en situación de esclavitud, bueno, de esto hablamos, ¿no? Porque es interesante ver estos números. Luego, las condenas de la región, como podrán ver, registraron una caída significativa entre el 19 y el 20, obviamente eso estaba bien vinculado al COVID, a la situación de la pandemia, y aún más entre el 2021 y 2022, antes de que se recuperara un poquito de terreno al fin del 2022. En el 2022, las condenas registradas en los países de América del Sur seguían siendo igual 26% inferiores a las del periodo previo a la pandemia. Entonces, esto nos habla de la caída de los procesos de investigación, que por supuesto no duran 2 meses, sino que duran años. Por lo menos aquí en Argentina tenemos procesos de 12 años, de 10 años. Algunos son más rápidos, pero en general son procesos judiciales muy extensos. Estos números nos imponen reexaminar las iniciativas actuales para prevenir y abordar el trabajo forzado, incluida la necesidad de dar voz y protagonismo a los trabajadores y situarlos dentro de las actividades de prevención mediante alianzas estratégicas. Mientras que sabemos que el trabajo forzado se incrementa, podemos observar también la disminución de medidas eficaces, como decía antes, tomadas por los estados para combatirlo. Si vamos a la siguiente diapositiva, yo creo que les puse una lista aquí. Entonces, estos son los principales desafíos para el combate contra el trabajo forzado por parte de los países de la región. Digo, ¿cuáles son los problemas que nos encontramos? Nos encontramos con leyes laborales inadecuadas o mal aplicadas, ¿no? Capaz que tengo un protocolo de acción divino, pero nadie lo aplica. Tengo la legislación. No sé, nosotros aquí en Argentina, por ejemplo, en el artículo 15 de la Constitución Nacional, tenemos la prohibición de compra-venta de personas, es el único delito que tenemos en la Constitución Nacional, y así todos se compran y venden personas como, ¿no? Hay situaciones de trata por doquier. Les digo, el marco del legislativo, si no está bien aplicado, de poco sirve. Por supuesto que siempre tener un marco es el primer paso, ¿no? Marco legislativo, digo. Luego, los marcos de políticas inadecuadas o mal aplicadas, el escaso conocimiento y sensibilización de los gobiernos sobre el trabajo forzado y cómo abordarlo, esto de entender bien las definiciones, bueno, encuentro una situación de trabajo forzado, ¿cómo hago para corregirla? ¿Qué pasa con la empresa? ¿Qué pasa con los bienes de esa empresa que lleva adelante esa contratación ilegal? ¿No? Ilegal, digo, por las condiciones. Importante desafío es el de la coordinación, la escasa coordinación que encontramos entre organismos gubernamentales a nivel nacional y los países de origen y de destino de los trabajadores migrantes es muy problemático. En este caso recuerdo que en
mi visita a Santa Cruz, creo que fue el año pasado, presentaban los colegas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia un protocolo que ya estaban llevando adelante de apoyo para la reintegración voluntaria y demás. Entonces ahí ya ese era un paso tomado. Como un ejemplo de un desafío que Bolivia ha enfrentado, ha comenzado por lo menos a enfrentar más correctamente. Luego, otro de los desafíos es el escaso conocimiento acerca de derechos y bajo acceso a la educación entre las comunidades que se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad. Como digo, la trata en particular, sea con fines de explotación laboral o cualquiera de sus fines, destruye el entramado social. Y yo creo que es nuestra responsabilidad rearmar esos entramados y que sean superadores y más resistentes que los previos. En este caso, el miércoles vamos a abordar un poco una iniciativa que tiene Freedom Slaves. Vamos a contar un poco cómo funciona la iniciativa de liberación comunitaria que tiene por fin buscar la mayor resistencia de las comunidades en cuanto a situaciones de trata o de trabajo forzado. Por supuesto, uno de los desafíos más persistentes en América Latina es la pobreza generalizada, la falta de opciones de subsistencia, ¿no? La discriminación estructural, la desigualdad. Por supuesto, si uno tuviera situaciones de desarrollo legítimo en su región de origen, ya sería mucho más difícil que se vaya a hacer una migración desinformada a otra región. Digo, si yo tengo buenas oportunidades en mi región, donde tengo mis vínculos sociales y demás, bueno, ya irme es algo más pensado, más, ¿no? Distinto es la situación cuando no tenemos hospital, no tenemos escuela o los niveles de subsistencia son muy arduos, entonces tenemos que irnos a otras regiones sin poder ahí darle la estrategia específica para esa migración. Los altos niveles de informalidad también, por supuesto, digo, la cantidad de trabajadores no registrados que tenemos. Hoy hablábamos con la compañera de Cáritas de aquí de la red en relación a los trabajadores y las trabajadoras golondrinas, la precarización laboral y demás, ¿no? Los desafíos que eso implica. Y finalmente, y muy importantemente, la falta del acceso de los y las trabajadoras a mecanismos de reclamación, remediación y representación. Estos son algunos de los temas que, bueno, en la región encontramos que hay que seguir trabajando. Entonces, sí podemos observar algunos factores comunes, ¿verdad? La falta de capacitación de los efectores, las legislaciones inadecuadas, la falta de recursos y de coordinación. Tanto el protocolo para prevenir y reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, como los instrumentos de la OIT que estuvimos viendo hoy, relativos al trabajo forzado, transmiten un mensaje inequívoco. La trata de personas con fines de trabajo forzado y el trabajo forzado como figura autónoma son delitos graves que implican graves violaciones a los derechos humanos. Como saben, que un delito sea grave y que ello implique una violación a los derechos fundamentales son dos ámbitos distintos, ¿no? ¿Quién puede violentar los derechos fundamentales? El Estado, ¿no? Yo puedo cometer un delito, pero es el Estado el que los tiene que garantizar y por ende es el Estado el que los puede violentar o no. Digo, tomó las medidas de prevención que refirió que iba a tomar en relación a estos derechos fundamentales, pudo garantizar mis derechos, me garantizó una vida libre de esclavitud. Cuando esto ocurrió, tomó las medidas de acceso a la justicia necesarias. Estos son los temas. No olvidemos que una de las obligaciones primogénitas de los estados en relación al derecho internacional público es adaptar
el derecho interno a esas obligaciones internacionales que esos gobiernos asumieron. En este sentido, la adopción del trabajo forzado como un delito que emerge del Convenio del Trabajo Forzado de 1930, su artículo 25 para los leguleyos, que luego es reforzado por el protocolo de 2014, fue ratificado, como les decía hoy, por el Estado Plurinacional de Bolivia el 22 de junio de 2022, mediante la ley 1436. No sé si hay una siguiente, Jaime. Entonces, ¿qué quiere decirles con esto que viene aquí? El protocolo de 2014, en su artículo primero, dispone que al dar cumplimiento a las obligaciones en virtud del convenio de suprimir el trabajo forzado y obligatorio, todo miembro, o sea, todo país, Bolivia en este caso, tiene que adoptar las medidas eficaces para prevenir y eliminar su utilización, o sea, el trabajo forzado, y proporcionar a las víctimas protección y acceso a las acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces, tales como una indemnización o sancionar a los autores del trabajo forzado y obligatorio. Entonces, acá me interesa que puedan observar el mandato multidimensional de los estados, ¿no? Entonces, consecuentemente, el abordaje de estas violaciones a los derechos fundamentales tienen que emprenderse de manera integral, adoptando medidas fundadas en un enfoque intersectorial, basado en el trabajo decente y de derechos humanos y centrado en las víctimas. Este enfoque requiere una colaboración y vuelvo, cuando digo colaboración, recuerden esto que decíamos hoy, de rearmar los entramados sociales. Este enfoque requiere colaboración entre legisladores, fiscales, organismos encargados de cumplir la ley, proveedores de servicios y otros defensores de las víctimas y sobrevivientes, así como las voces de quienes hayan vivido dichas experiencias. De hecho, el miércoles vamos a tener la gran suerte de contar con una voz de una sobreviviente, que hoy está aquí con nosotros también, y ella nos va a poder contar de primera mano qué significó este proceso que ha experimentado, esta explotación, ¿no? Cómo fueron las condiciones, qué le prometieron, con qué se encontró, cómo pudo salir de esa escena, y cómo ahora su voz es la voz de alguien que pugna por cambios de vidas de la otredad y de mejoras en las políticas públicas, en este caso siendo parte de una ONG en el sector de Chile, en el país de Chile. En América Latina observamos algunos esfuerzos para combatir el trabajo forzado. Por lo general los gobiernos se centran en abordar la trata con fines de explotación sexual más que laboral y cuentan con procedimientos más limitados y poco detallados para procesar a tratantes de mano de obra o la protección de sobrevivientes del trabajo forzado. Pero, vamos a la siguiente, por favor. ¿Pero qué hacen los estados para erradicar el trabajo forzado? Entonces, ¿qué es lo que sí hacen? En esta región, como les decíamos, tenemos fuertes desafíos en materia de detección y de persecución del trabajo forzoso. Sin embargo, hay algunas iniciativas interesantes que quisiera charlar un poquito. En primer lugar, dijimos que es necesario contar con una capacidad sólida para hacer cumplir la ley a fin de proteger los derechos humanos de las víctimas de la trata y del trabajo forzado y denunciar y castigar a los autores de estos delitos, ¿no? Así como también disuadir a otros potenciales delincuentes de cometerlos en el futuro. Pero para esto tenemos la necesidad de hablar de una mirada de cooperación interagencial. Digo, por esto nos interesa tanto
hoy poder brindar apoyo a su red que ya invita a esta cooperación, ¿no? Ustedes ya han entendido la necesidad de esta cooperación. Muchos, inicialmente nos contaba Tati, que eran parte de el Comité contra la Trata del país de Bolivia. Digo, esta cooperación inteligencial es como una de las claves para poder avanzar en esta materia. Entonces, decía que hay algunas prácticas de referencia interesantes, algunas tienen que ver con el fortalecimiento de la aplicación de los marcos normativos y de las políticas mediante una movilización eficaz de recursos nacionales. Muchas veces hay países que hacen unos marcos normativos divinos, muy regios, pero no le ponen financiamiento. O sea, una política que no tiene financiamiento es una política que no existe. Entonces, abogar para que nuestros gobiernos puedan poner financiamiento, puedan poner recursos a estas políticas públicas es una de las claves. Reconocer públicamente las cuestiones relacionadas con el trabajo forzado al más alto nivel del gobierno y crear una voluntad política para impulsar un amplio y ambicioso programa de reformas es muy importante. Digamos, si ocultamos abajo de la alfombra no nos vamos a hacer cargo nunca de la escena. Lo importante, como digo, es poder poner en juego cuáles son las problemáticas para poder avanzar sobre ellas. Otros factores de éxito que hemos encontrado a nivel gubernamental es el fortalecimiento de políticas mediante adopción y aplicación de acciones que promuevan la contratación justa. Hoy hablaba del trabajo decente, incluida la regulación de intermediarios laborales, ¿no? Hoy también hablábamos con un colega del Ministerio de Trabajo y hablaban de unas acciones que estaban, de Bolivia, ¿no? De unas acciones que estaban llevando adelante en pos de regular las agencias intermediarias. Siguiente, por favor. También aumentar la sensibilización y el conocimiento sobre el trabajo forzado y cómo prevenir a todos los niveles de implementación, incluidos los niveles de gobierno y los responsables de inspecciones laborales, los periodistas también. Es muy importante que podamos trabajar con el periodismo para que ellos puedan crear el ambiente en la opinión pública necesario para que podamos seguir avanzando en esta materia. Otra de las acciones que vimos como favorecedoras en la lucha contra el trabajo forzado en particular fue, por parte de los gobiernos, fue el fortalecimiento de la aplicación de la normativa, centrándose en la capacidad de las inspecciones. O sea, si tenemos inspectores e inspectoras laborales que conocen, que tienen buena experiencia técnica, vamos a poder identificar los casos de trabajo forzado y de trata con fines de explotación laboral, de las meras situaciones de explotación laboral y poder tomar los caminos y las hojas de ruta necesarias en cada caso. Esto sí que es bien clave. Nosotros ahora estamos abogando para que con algunos de los compañeros y compañeras de la red, para que podamos hacer unas jornadas la semana que viene. Ojalá que ahí confirmaremos, calculo que entre mañana y pasado, si lo podemos desarrollar la semana que viene o si será a mediados de octubre. También dependerá un poco de las posibilidades de los compañeros de las áreas de inspección del trabajo, para que podamos hacer 2 jornadas presenciales en La Paz y podamos trabajar en conjunto con los y las inspectoras del trabajo para la identificación de situaciones de trata laboral y de trabajo forzado, todos en conjunto. Ahí esa también será una oportunidad para reforzar esos ejes de colaboración y coordinación que mencionábamos antes. Luego, identificar y eliminar las estructuras de poder desequilibradas que incentivan esa corrupción y esas condiciones de trabajo forzado, por ejemplo, sistemas de cuotas que alientan los horarios de trabajo excesivos, a cambio de un salario reducido. Entonces, poder empezar a identificar y eliminar esas estructuras
abusivas de poder es importante. Hoy hablábamos con una de las compañeras respecto de las situaciones de servidumbre doméstica, y digo, bueno, ahí es donde la identificación es clave, porque no es que hay un inspector laboral yendo a las casas ¿no? Entonces, hay situaciones que son muy complejas para poder ir identificando y tenemos que poder avanzar en estas materias para poner en juego la realidad que nos toca y poder luego modificarla. ¿Cuáles son los desafíos persistentes en la región? Por supuesto, la adaptación del derecho interno al derecho internacional, en algunos casos está más avanzado que en otros. La capacidad institucional limitada, muchas veces a pesar de contar con una extensa normativa laboral, muchos países latinoamericanos enfrentamos deficiencias significativas en la garantía de ese cumplimiento, debido en parte a la insuficiencia de inspectores contratados para esos efectos, ¿no? De pronto contratan 6 inspectores para una región de, no sé, kilómetros y kilómetros y kilómetros, entonces, bueno, es inabarcable. Entonces, eso es una parte, como le decía hoy, los recursos utilizados en forma eficaz. El enfoque urbano y formal, los sistemas de, estamos en la siguiente, Jaime, los sistemas de inspección laboral suelen estar concentrados en zonas urbanas y el sector formal de la economía, y se deja de lado los trabajadores en la informalidad y los trabajadores en áreas rurales. O sea, es muy poco frecuente ver que los campos de la agroindustria de que se trate tengan visitas regulares de inspecciones de trabajo, ¿no? Es más, en general lo vemos más, las inspecciones suelen ocurrir más fácilmente, también por cuestiones de limitación de recursos en zonas urbanas, como digo. Por último, la necesidad de formación continua. La evolución de las formas de trabajo y las estrategias de explotación requieren una actualización constante de habilidades y de conocimientos de los inspectores laborales, especialmente en países donde la rotación es muy fuerte. Entonces, para el avance contra el trabajo forzado y para la trata con fines de explotación laboral, requerimos un enfoque que abarque a toda la sociedad. No es algo que dependa exclusivamente del Estado, o sea, no es inviable así. Para ello hay un amplio abanico de actores que tenemos que participar, entre ellos los gobiernos, las empresas, los reclutadores de mano de obra, las organizaciones empresariales y las organizaciones de empleadores, las organizaciones de trabajadores, las organizaciones comunitarias, especialmente las que tienen el eje puesto en migrantes, las organizaciones internacionales, sociedad civil y medios de comunicación. Digo, no es lo mismo hablar como decíamos hoy, de explotación, que de explotación laboral, que de trabajo forzado, que de trata con fines, ¿no? Entonces, organizar talleres, intercambios, para mejorar que los medios de comunicación puedan entender y comunicar las cosas, las situaciones en las que nos vamos encontrando en esta lucha, es bien importante porque también eso nos genera una plataforma donde podemos trabajar más eficientemente. Y por ultimísimo, un poco quería revisar la situación de la trata en Bolivia. Les decía que esta información la había obtenido más bien del reporte de la Agencia contra la Trata de Personas, del Departamento de Estado de Estados Unidos, en la que todos los países, hasta ahora al menos, le veníamos brindando información, tanto gobiernos como sociedad civil, con los informes sombra y demás. Entonces, básicamente el resumen de este informe en relación a vuestro país refiere que Bolivia no cumple plenamente con los estándares internacionales mínimos a los que se obligó, pero que está haciendo esfuerzos significativos para mejorar. Pero que, sin embargo, hay unos desafíos profundos atrás de esa labor. Entonces, ¿cuáles son estos esfuerzos necesarios? Uno, el gobierno boliviano identificó entre
en 2023, por ejemplo, pues este es el informe de 2024, entonces habla de la información del 23, ¿verdad? Entonces, en el 2023, el gobierno boliviano identificó 707 potenciales víctimas, que esta fue la cifra más alta en los últimos 6 años. Se aprobaron protocolos cruciales, uno de ellos mencioné hoy más temprano. Uno es para que el personal médico pueda identificar víctimas de manera muy importante. Otro específico es para los inspectores de trabajo para que detecten los casos de trata laboral que mencionaba precedentemente. Además, se condenaron una mayor cantidad de tratantes y se coordinó con otros países para repatriar víctimas. Esto también es bien importante. La ley boliviana, les recuerdo que castiga la trata con penas de hasta 20 años de prisión. Algo que en Argentina vemos solamente en los agravantes. ¿Cuáles son los desafíos críticos? A pesar de tener un protocolo y de haber realizado unas 50 inspecciones laborales, el gobierno no habría reportado una sola víctima de explotación laboral para el año pasado. Esto indica una importante brecha entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Entonces, como digo, uno de los desafíos que tenemos en Latinoamérica no es solo tener un marco legislativo y de política pública prudente, sino también la ejecución correcta de esa política. Podría ser que el problema de fondo fuera una confusión conceptual. Muy a menudo las autoridades mezclan la trata de personas con el tráfico de migrantes, ¿no? Que son delitos totalmente diferentes. Esto hace a veces que las víctimas de explotación laboral en cultivos, minas o talleres clandestinos sean invisibles para el sistema y por ende no reciban la protección que requieren. Además, bueno, por supuesto, la corrupción, la complicidad de algunos funcionarios permiten que estas redes operen con impunidad. Respecto del perfil del delito, las víctimas suelen ser las personas más vulnerables, por supuesto. La pobreza y la falta de oportunidades las convierte en blancos fáciles. Mujeres y niñas indígenas son explotadas sexualmente en ciudades del Alto. Jóvenes inmigrantes oriundos de Venezuela, engañados con falsas promesas de trabajo y sometidos en condiciones de trabajo forzado. Hay denuncias de niños que son obligados a mendigar o a cometer delitos, como les decía antes, una de las formas que más se van incrementando en materia de explotación. En conclusión, podríamos decir que Bolivia está dando pasos en la dirección correcta al crear algunas herramientas legales y protocolos, pero bueno, el camino parece ser un poquito más largo. Urge pasar del papel a la acción, capacitar y especializar especialmente a los inspectores de trabajo, por eso estamos hoy tan agradecidos de que se puedan sumar en la parte presencial a esta labor para que la podamos hacer en forma conjunta. Urge también destinar mayores recursos, investigar robustamente la trata laboral y sobre todo proteger y asistir a las víctimas sin distinción. La verdad es que, como todas y todas creo que podemos coincidir en esto, la lucha contra la trata es una responsabilidad de toda la sociedad. Tenemos que exigir transparencia en los datos, apoyar a las organizaciones que trabajamos en terreno y estar atentos a las señales de explotación a nuestro alrededor. Yo creo que, y desde Free the Slaves podríamos decir que solamente el esfuerzo conjunto y decidido hace que podamos erradicar este flagelo. No creo que haya verdaderamente otro modo de abordaje que no sea en coordinación de nuestros esfuerzos. Entonces, bueno, por acá, hasta acá he llegado. Yo diría que abramos el espacio para preguntas. Me interesaría un montón escuchar sus opiniones respecto de las formas de explotación que fuimos revisando. En fin, los y las escucho.
Hola, buenas tardes a todas, todos. Solo mencionar o consultar básicamente con relación al tema de explotación laboral y trabajo forzoso. O sea, muchas veces hay confusión en esos términos, ¿no? Eso por un lado, y una segunda tal vez, en la zona andina en particular, muchas veces los niños trabajan junto con sus padres. En el área rural, ya sea en recojo de legumbres, verduras, o también en la cría de ganado. Sin embargo, también en este proceso, muchas veces veía tú en este cuadro diagrama de flujo que me parece bastante simple, sencillo, fácil de identificar también. Había una figura de que si los padres no están en situación de trabajo forzoso, entonces los niños no se considera que no deberían o no estarían en trabajo forzoso. Eh, Esa es una situación que creo que aquí se generó mucha confusión, mucho debate más que confusión en el tema de reducción del trabajo infantil, precisamente porque se argumentaba argumentos de carácter cultural, en el sentido en que a partir precisamente de que es una forma de, no sé si inculcar el trabajo desde niños, para que no sean, bueno, X personas cuando sean más grandes en una situación difícil, digamos, ya sea desviada en temas de acciones delictivas u otras, y se rebajó la edad. Felizmente, después de muchos años, en el Código Niña, Niño, Adolescente, se modificó ese artículo, pero inicialmente estaba considerado que podía trabajar por debajo de los 14 años. Entonces, ¿qué opinión te merece eso, no? Dos, la primera, para resumir, esta aparente para mí y para muchos tal vez confusión entre explotación laboral y trabajo forzoso. Y si es la explotación laboral, trata de personas con fines de explotación laboral. ¿Cómo discernir, cómo identificar esa diferencia? Por un lado, y la otra sobre este tema de carácter cultural fundamentalmente, que a veces lleva a lo que se conoce también como servidumbre costumbrista, que está tipificado en la ley 263 de trata y tráfico de personas, mal llamada así, pero bueno, Sí, aquí en sí, Bolivia. sí, sí, Gracias. acá le decimos padrinazgo a la servidumbre costumbrista. Sí, sí, en Perú con padrazgo, padrinazgo igualmente. Sí, Mm. entonces yo después les voy a, bueno, después les vamos a mandar todo este material que hemos armado, pero como les mostraba en las diapositivas, estas son a nivel internacional la manera, después hay que ver cuál es la legislación específica de Bolivia en relación a los tipos penales, cómo los han definido, pero para empezar, si estamos frente a una situación de trabajo forzado, es básicamente esta cuentita. Si tengo una situación de involuntariedad y tengo la amenaza de una pena cualquiera, entonces voy a tener una situación de trabajo forzado. Las preguntas claves son las que les puse en la diapositiva. ¿Ha entrado este trabajador a un trabajo bajo su propia voluntad y basó su decisión de aceptar ese trabajo en información precisa, aportada sin ningún tipo de engaño? Ahí voy a saber si el trabajo es o no es voluntario. Luego, en relación a la amenaza, ¿puede la persona trabajadora dejar su empleo libremente sin retribuciones o castigos a ellos mismos o a sus familiares? Entonces, esas son las preguntas que nos hacemos para saber si estamos frente a una situación de trabajo forzado. Y la OIT nos da este manual donde nos aporta 11 indicadores, se los vamos después a enviar, pero nos da una lista de 11 indicadores, que no son los únicos, pero es una manera de darte cuenta que estás frente a una situación de trabajo forzado, en la que donde puedo identificar 2 indicadores al menos, ya estoy potencialmente
frente a una situación de trabajo forzado. Esto para definir bien claramente el trabajo forzado. La definición, digamos, ¿cómo sé si estoy frente o no a una situación de explotación laboral versus una situación de trata con fines de explotación laboral? Estamos hablando de una situación de explotación laboral, hay que ver cuál es la definición que dan ustedes. Nosotros aquí no tenemos, aquí digo en Argentina, no tenemos una definición legal sobre qué es y qué no es, pero sí tenemos la definición, tenemos, digamos, la jurisprudencia, o sea, las sentencias, el resumen de sentencias, podemos decir que estamos en una situación de explotación laboral, al menos si el empleador se queda con el 50% del producto de la explotación. Digamos, si yo estoy sacando 1.000 pesos, por decir cualquier cosa, 1.000 pesos por mes es el producto de lo que yo genero y el tipo se queda con el 50% y me están explotando. Pero eso es una definición de la jurisprudencia argentina en la materia. Entonces, ¿qué es explotación y qué no es explotación? Lo define en general, va variando, no es lo mismo, incluso las actividades no son iguales, por eso en general las distintas actividades tienen distintos estatutos. Por ejemplo, si trabajo en caña de azúcar, hay 6 meses de trabajo y 6 meses de no trabajo. Entonces, quizás el trabajo es más fuerte o es más necesario una cantidad de horas, entonces ahí tengo que ver si pongo mayor cantidad de trabajadores o no y demás. Respecto de la cuestión cultural, sí, la trata, bueno, perdón, y la diferencia va a ser, digamos, entre explotación y trata con fines de explotación, el proceso de la trata previo, ¿no? La captación de una persona para su posterior explotación. Yo la capté, la puedo transportar o no, la puedo acoger o no, para explotarla posteriormente, digamos. Entonces esa va a ser la diferencia. Sin embargo, como dije antes, hay que ver, si bien estos son los parámetros a título internacional, hay que ver cómo está redactado el tipo penal en Bolivia específico para definir qué es trata y qué no es trata. Pero básicamente no se va a mover mucho más de ahí. Nancy Ale tiene levantada la mano. Sí, gracias, compañeras, compañeros. Bueno, muchas gracias nuevamente, Mónica, por sumarte a este proceso. Tengo un problema con la cámara, la voy a apagar. Creo que como la conclusión que yo saco del evento de esta tarde es que importante es volver a recordar todo este contexto de otras finalidades de la trata de personas desde una mirada global, ¿no? Desde una mirada internacional, que es lo que nos has planteado hoy de una manera tan interesante y que ahora también debamos asumir como Red Boliviana a partir del miércoles todavía y de lo que venga un poco más adelante, volver a reflexionar sobre lo que es la trata en el contexto boliviano. Yo creo que hemos terminado repitiendo muy de memoria algunas cosas, el famoso protocolo de Palermo, la definición que está en la 263, y bueno, todos estos marcos internacionales, y que poco estábamos como volviendo a mirar la realidad. En varios procesos tratamos de utilizar ejemplos de nuestro cotidiano, pero a lo mejor no es como la norma general, seguimos siendo como muy teóricos en este tema, y creo que eso nos deja en todo caso como una tarea estas sesiones que estamos teniendo contigo, ¿no? Necesitamos volvernos a sentar para volver a reflexionar sobre la trata, aterrizarla, buscar estos ejemplos del cotidiano, de unas situaciones de explotación presentes en nuestros contextos, mucho más cerca de lo que quisiéramos, mucho más evidente de lo que quisiéramos y mucho más naturalizado de lo que quisiéramos, ¿no? Que ha hecho que muchas situaciones pues ya dejen de llamar la atención y las políticas públicas ya no se orientan a muchas cosas que al final aquellos que estamos en este tema tantos años decimos, bueno, si leemos la ley a rajatabla, muchísimas situaciones tienen que ver con trata y explotación, pero que bueno, un contexto político, social, económico tan complejo hacen muy difícil un accionar efectivo frente a esto. Entonces, sí, más que una pregunta era eso, creo que comprender que estos espacios nos sirven para que nos dejen más bien tareas, que personas
quizás desde una mirada más externa, más desde afuera nos recuerden algunos marcos conceptuales y definiciones, para que después nos sentemos los que estamos aquí en país y digamos, bueno, sí, ¿ahora qué hacemos con todo esto, no? Ha quedado pendiente una modificación o una nueva ley contra la trata de personas, que al final no maduró, no prosperó, 2 años de trabajo que no llegaron a buen puerto, pero creo que ahí nosotros como sociedad civil tenemos que, ante un nuevo escenario político, un nuevo gobierno, un nuevo contexto, muchas cosas que se vienen a partir de noviembre, también asumir posición sobre el tema, ¿no? Pero no será posible si no reflexionamos a este nivel con preguntas tan básicas como la de Jorge, y donde entendemos la diferencia entre explotación laboral y trabajo forzado. Y si nosotros no tenemos los argumentos claros como para ir a debatirlos, cuestionarlos, pues poco o nada podremos incidir, ¿no? Así que muchas gracias nuevamente, bueno, por hoy, por lo que vendrá el miércoles, por las otras sesiones, pero creo que debemos entenderlo así, como tareas pendientes que nos dejarán estos procesos. Te agradezco enormemente la reflexión y en este sentido también ofrecerles a todas y todos un espacio de mentoreo, si se quiere, un espacio donde podamos juntarnos mensualmente, les propongo, en forma virtual, a sacarnos dudas, a repasar, a decir, che, tengo este caso concreto, necesito abordarlo, ¿cómo hacemos así? ¿Cómo hacemos asá? Eso me parece que nos puede servir a todos y todas para que, bueno, vaya mejorando un poco la escena en nuestra región. Entre las preguntas que les mandaremos, no sé si en esta encuesta previa que les enviamos hoy, o si va a estar en la encuesta posterior a este espacio de intercambio que estamos haciendo. También una de las preguntas va a ser si quieren participar de un espacio de intercambio, de mentoreo, donde podamos brindarnos apoyo mutuamente y podamos hacer que este proceso, qué sé yo, de aquí a diciembre por lo menos pueda ir fortaleciéndonos, especialmente en los avatares políticos que nos vienen a todos encima, ¿no? Así que ahí les ofrezco también ese espacio. Bueno, compas, no sé si Tati querés ir cerrando, ya nos pasamos un poquito de hora. No, perfecto, muchísimas gracias, Cintia, por la puntualidad para empezar. Muchas gracias por la forma de expresión tan clara. Muchas veces mi preconcepto es que hay personas que hablan desde un lenguaje tan técnico que el resto no comprendemos, así que gracias por haber ayudado a este equipo, a esta cabecita, a que podamos aterrizar este lenguaje técnico en cosas sencillas que las podemos utilizar en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Y yo me quedo también con la reflexión de Jorge y de Nancy, ¿dónde están los límites? ¿Y dónde están nuestros límites cuando hablamos de trabajo forzosos? ¿Cuántas horas al día es un trabajo forzoso? ¿Cuántas horas al día nosotros también permitimos eso? Entonces, creo que queda mucho por hablar. Muchísimas gracias por la buena predisposición para hacer esta mentoría y tener un espacio de discusión mensual. Realmente muchísimas gracias por eso. También lo vamos a ir acomodando y vamos a hacer todas las líneas para los contactos para poder encontrarnos por esta vía nuevamente. Pero por ahora nos has dejado muchas más reflexiones y el miércoles espero que muchos de nosotras y nosotros ya podamos tener más dudas, más preguntas y animarnos a decir, oye, yo no sé esto, ¿no? Porque creo que para eso estamos y para eso estamos construyendo estos espacios. Así que gracias, Cintia, por el espacio, gracias a Free the Slaves y gracias a todos los colegas aquí presentes. Queda grabada la sesión, Free the Slaves nos va a ayudar para poder hacer una edición de quitar los espacios largos y los silencios y los vamos a poder compartir también ya cuando ya Free the Slaves nos diga, ya tenemos el empaque final de estas sesiones para que podamos volverlas a repetir una y otra vez y seguir aprendiendo. Así que muchísimas gracias a todos, Cintia. Nos vemos el miércoles. Nuevamente se les va a pasar el link por el grupo para que puedan ingresar ese mismo día. Gracias a todas y todos. Nos vemos el miércoles.